noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Realmente con dos equipos que son muy, pero muy importantes cuando ya ustedes evalúen o desarrollen su proyecto. Esta parte es muy, pero muy importante. Por eso es que hago un ejercicio en extenso para que ustedes puedan tener una base bien fuerte para tomar como modelo en su proyecto. Y es la relación entre el volquete y la, el cargador frontal, ¿no? Este es muy importante determinar el ciclo de ambos y también el número de equipos que se puede utilizar en un determinado tramo. En este ejercicio vamos a simular un tramo de carretera y vamos a ponerle también un tiempo de ejecución, es decir, tal como viene en una obra, ¿no? Porque una obra dice se va a ejecutar 100 kilómetros de carretera en, por decir, 8 meses, o 9 meses, 7 meses, etcétera, ¿no? Entonces le dan el volumen y le dan también el tiempo en el cual lo tienen que ejecutar. A partir de ahí son dos elementos importantes que regulan el dimensionamiento de su equipo y básicamente la relación entre volquete y cargadores frontales es determinante al momento de dimensionar el pool de equipo. Un pool de equipo viene a ser el conjunto de todos los equipos que se utiliza en una obra, para que ustedes vayan hablando en términos con propiedad, ¿no? Un pool de equipo es el conjunto de equipos que uno eh, utiliza en una obra. Entonces, es muy, pero muy importante esta clase. Van a tomar atención, por favor. Vamos a simular una carretera que vamos a construir y vamos a dimensionar estos dos elementos, cargador frontal y volquete. ¿Está claro, jóvenes? La introducción. Sí, ingeniero, está claro. Sí, ingeniero, está claro. Ya, entonces aquí dice el enunciado, se tiene que construir un terraplén compuesto por subbase y capa base que tienen las características definidas, estas características geométricas, ¿no? Hallar la cantidad de cargador frontal y unidades de volquetes necesarios para cumplir con este objetivo, es decir, para construir esta carretera. ¿Qué longitud tiene esta carretera? Fíjense, tiene, estas son los bancos de préstamo. Los de azul son los bancos de préstamo. Y esta carretera, si ustedes suman, tiene 40, 50 y 50, 100, 25 más 15, 40. 140 kilómetros tiene esta carretera que vamos a dimensionar la cantidad de equipos que se van a necesitar para estos dos elementos, subbase y capa base. Aparte va la carpeta, obviamente, con su propio equipo, pero en este caso vamos a hacer todo lo concerniente a movimiento de tierra, ¿no? Entonces, una carretera de 120, de 140 kilómetros, perdón, y esa carretera se lo va a hacer en cuánto, en 7 meses. Por aquí está, ya más por aquí se lo voy a mostrar. El tiempo de ejecución es 7 meses. ¿Ya? Aquí está. Tiempo para ejecutar la subbase es 7 meses, ¿no? Entonces, esos datos son importantísimos. Bueno, vamos a empezar diciendo con los datos que se tiene para ambas capas. Para la capa subbase, para esta de acá, ¿no? Tiene dimensión 20 centímetros, la capa base tiene dimensión o espesor 12 centímetros y el ancho de calzada de la carretera es de 12 metros. Esa es la característica geométrica. ¿Qué otros datos podemos contar? Datos del material de subbase, es decir, de este material de abajo. ¿Qué tenemos como datos? Es material A240 con una densidad igual a 1700 kilogramos por metro cúbico, con un factor de esponjamiento o de material suelto igual a 1,20 y un factor de a la compresión, ¿no? De 0,85, factor por compresión. Es decir,
cuando compactamos, o si ustedes quieren llamarlo factor de compactación, 0,85, ¿no? Datos del cargador frontal para que trabaje en esta subbase. El cargador frontal tiene una eficiencia de 0,85, tiene una capacidad real de 1,65. Al decir capacidad real, es la capacidad de operación o la capacidad de fábrica. De operación. De operación, ¿ya? No van a estar confundiendo. El dato que ustedes tienen ya para trabajar es la capacidad de operación. Es decir, su tolva es más grande que este volumen, ¿no? Entonces tiene una capacidad real o de operación igual a 1,65 metros cúbicos. Distancia del banco al volquete, 12 metros. Es decir, desde el banco hasta el volquete, el cargador va a recorrer 12 metros. Velocidad de acarreo, es decir, cuando va con el material hacia el volquete, cuando va cargado, va a 8 kilómetros por hora. Y la velocidad de regreso, otra vez al banco vacío, es de 12 kilómetros por hora. Esos son los datos para la subbase. Los datos para la capa base, que es un material A1A, este es un material gravoso, su densidad es igual a 1800 kilogramos por metro cúbico, factor de esponjamiento 1,15, factor de compactación 0,88, ¿no? Datos del volquete, eficiencia 0,85, capacidad real de la tolva. Aquí este cargador es para ambos, ¿no? Entonces aquí están los datos del volquete. Eficiencia 0,85, capacidad real de la tolva 12 metros cúbicos, velocidad de acarreo, es decir, el volquete cuando va cargado es de 45 kilómetros por hora, cuando va cargado, y la velocidad de regreso nuevamente al banco, donde carga el material, es de 55 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad de acarreo. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿O no? Sí, está claro, ingeniero. Ya. Bueno, vámonos entonces a la resolución del problema de la subbase. Cálculo de la producción del cargador frontal. Sabemos que el tiempo de ciclo es igual al tiempo fijo más tiempo variable. ¿Cuál es el tiempo variable? El tiempo que va con el material hasta depositar al volquete y el de retorno. Ese es el tiempo variable. Tiempo de ida y tiempo de vuelta, ¿no? Entonces, el tiempo fijo, hemos visto que es 0,40 minutos, ¿no? Ese es el tiempo fijo, que lo hemos visto en la parte teórica. El tiempo fijo podemos asumirlo como 0,40. ¿Cuál es el tiempo fijo? Tiempo de maniobra, ¿no? Más tiempo de carga y descarga, ¿no? Esos son los tiempos fijos. Podemos asumirlo como 0,40. Eso está en la literatura que hemos avanzado en la anterior clase. Más el tiempo de ida, ¿a qué es igual? Aquí vamos a ver. Vámonos a la pizarra. Aquí está el cargador. Aquí está la volqueta o volquete. Lo vamos a dibujar así. Y aquí viene el cargador, ¿no? Entonces, maniobra y tiempo de carga y descarga es 0,40 minutos. Y el tiempo variable es el tiempo que utiliza en ir y el tiempo que utiliza en volver. Ese es el tiempo variable. El que va hasta aquí y el que vuelve. ¿Cuánto es esta longitud que va desde el banco hasta la volqueta? 12 metros. Velocidad, sabemos que es igual a distancia sobre tiempo. Nosotros queremos saber el tiempo de ida y tiempo de vuelta para sumarle al tiempo fijo. Despejamos de aquí el tiempo, va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? ingeniero. Ya. Vámonos ahora otra vez a
La distancia es 12 metros, la distancia de ida. Y la velocidad de acarreo, la de ida con el material, es de ¿cuánto? 8 kilómetros por hora. Para este tipo de ejercicio, la norma nos aconseja poner la mitad de la velocidad dada. ¿Por qué? Porque puede presentarse imprevisto, como por ejemplo si el chofer se enferma, si la llanta se pincha, si se frega una pieza del equipo, etcétera, etcétera. Entonces recomienda que nosotros bajemos a la mitad esta velocidad. Entonces por eso es lo que bajamos a la mitad aquí. Y siempre lo van a hacer ustedes así también en su proyecto. En lugar de colocar 8, ¿cuánto coloco? 4, ¿no? Que viene a ser 4.000. ¿Por qué pongo 4.000? Pues lo estoy convirtiendo en metros. Entonces va a ser la distancia dividido entre la velocidad. Como esto está en metros, este es su factor de conversión 60, ¿no? Una hora tiene 60 minutos. Esto ya está convertido a minutos ya. Todo esto está convertido a minutos ya. Entonces, la distancia dividido entre la velocidad, que es la mitad, multiplicado por el factor de conversión 60. Ese es el tiempo de ida, cargado. Y el tiempo de regreso, en la distancia, dividido entre la velocidad de regreso, la velocidad de regreso es 12, pero por norma ponemos la mitad, 6.000. Y 60 es la transformación de Minuto. hora a minuto, ¿no? Entonces sumamos 0.40 más 0.18 más 0.12, tenemos 0.70 minutos, es el tiempo del ciclo del cargador frontal. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. claro, claro. Ya. Ese es el tiempo de ciclo del cargador frontal. Ese es decir, el tiempo de donde saca el material del banco y se va, deposita la volqueta y nuevamente vuelve al banco. Ese es su tiempo de ciclo. Producción del cargador. La producción del cargador habíamos visto que es igual a la eficiencia por la capacidad, ¿no? de volumen de operación por 60 dividido entre el tiempo del ciclo del cargador, ¿no? Entonces, reemplazamos eficiencia 0.85, capacidad de operación del cargador 1.65 por 60 dividido entre el tiempo del ciclo del cargador, que viene a ser igual a 0.70, ¿no? Tenemos 120,21 metros cúbicos sueltos por hora que carga ese cargador. 120,21 metros cúbicos sueltos por hora. Bueno, ya tenemos el tiempo de ciclo, ya tenemos la producción del cargador. Eso es lo primero que tienen que hallar ustedes, la producción del cargador. Para eso tienen que hallar previamente el tiempo de ciclo. Vamos con otro parámetro. Determinación de la distancia media de transporte del volquete. Cuando ustedes ya digan, ¿no? Hagan de cuenta que estos dos bancos no hay. Estamos en su base con estos dos bancos. Entonces, de aquí nosotros tenemos que transportar a nuestra obra y de aquí también. Pero, ¿de qué manera vamos a organizar la volqueta o las volquetas? De aquí de este banco va a alimentar a este sector y va a alimentar hasta una distancia X de este sector. Y con este otro banco vamos a alimentar a este sector también a una distancia X y vamos a alimentar a este sector de acá. Así se planifica, ¿no? No es que de aquí van a alimentar acá, le va a salir antieconómico, ¿no? Entonces, alimentamos de este banco aquí y alimentamos al otro lado. Y de este otro banco alimentamos aquí y alimentamos a este sector. Bueno, entonces fíjense que en este tramo no hay dudas. De este banco vamos a sacar, vamos a alimentar aquí. Y en este sector también no hay dudas, porque de este banco vamos a alimentar a este sector. La duda es, de los dos bancos tenemos que alimentar a este sector de acá, a este tramo. Bueno, y digo yo, X más Y igual a 60 kilómetros. ¿Qué es X más Y? Este banco o esta volqueta van a alimentar a una distancia X hasta acá. Y este va a alimentar a una distancia Y hasta acá. X más Y tiene que ser igual a ¿cuánto? A 60, porque fíjense que de aquí hasta aquí hay 60 kilómetros.
10 más 50, 60 kilómetros. Entonces, la distancia hasta la distancia X que alimentará esto, más la distancia Y que alimentará este banco con las volquetas, la suma de X más Y tiene que ser igual a 60. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, está claro. ¿Ya? Entonces, X más Y tiene que ser igual a 60, ¿no? La otra es que, fíjense, 3 más X tiene que ser igual a 5 más Y. ¿Qué quiere decir esto? Para que las distancias sean iguales de recorrido de las volquetas, para que la distancia de aquí hasta acá sea igual aquí hasta acá, ¿qué tiene que ocurrir? Que 3 kilómetros más la distancia X que recorra hasta acá, tiene que ser igual a 5 kilómetros más la distancia Y que recorre hasta acá. 3 más X tiene que ser igual a 5 más Y. ¿Están de acuerdo o no? Ahora sí. Sí, sí. Ya. Esa es la otra ecuación. Reitero nuevamente. La distancia X que será llenada por este banco de préstamo que será transportada por volqueta, va a haber una influencia de una distancia X en este tramo, X. Y este de acá va a haber una influencia Y donde va a alimentar volquetas de este banco. Entonces, X más Y tiene que ser igual a 60, porque de aquí a aquí hay 60 kilómetros. ¿No? Esa es una ecuación. Ahora, los volquetes que traigan material de acá hasta acá tienen que recorrer la misma distancia de los volquetes para optimizar el tiempo, ¿no? Que recorran de este banco hasta acá, ¿no? Tienen que ser la misma distancia. Entonces yo digo, 3 más X tiene que ser igual a 5 más Y. 3 más X tiene que ser igual a 5 más Y. Ahí está. Entonces ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejo X y despejo Y me sale que Y vale 29 y X vale 31. Es decir, de aquí hasta donde recorra estas volquetas de acá van a valer 31. Y de aquí hasta donde recorra esta volqueta van a valer 29. ¿Están de acuerdo? ¿Está correcto? Sí. Ya. Entonces, Y vale 29 y X vale 31. Bueno, ya sacamos esos valores, X y Y decimos la distancia media para la chancadora 1. La distancia media para la chancadora 1. ¿Para cuál chancadora? Para esta de acá. Chancadora yo le llamo a los bancos de préstamo, ¿no? Chancadora. La distancia que va a recorrer esta volqueta, la media es, si viene para este lado, ¿cuál será la distancia que va a recorrer? Tiene que haber una media, ¿no? Hasta aquí, hasta la mitad de este tramo. Esa sería la distancia media. ¿Sí? Esa distancia media es la que se considera para el análisis del dimensionamiento de volqueta. ¿Cuál es la mitad de este tramo? 20. 20. 20. Entonces la distancia que va a recorrer va a ser 3 más 20, porque esa va a ser su distancia media, ¿no? Del banco de préstamo hacia la izquierda. Fíjense, la distancia a la izquierda es 3 más 20, que es 40 sobre 2. Esto es 40, de aquí hasta acá es 40, entonces distancia media es 20 o 40 sobre 2, ¿no? Ahí está. Distancia a la izquierda es 3 más 40 sobre 2, 23 kilómetros. Distancia a la derecha. ¿Qué distancia a la derecha van a recorrer? 3 más ¿cuánto sería? Me dicen ustedes, a ver. Más 31 medios. Así es. ¿Cuál era X? X era la distancia de acá a acá que hemos hallado de influencia de estas volquetas que van a venir de este banco, ¿no? Eso era X. ¿Cuánto vale X? 31. Entonces, la distancia media hacia la derecha sería 3 más 31 medio, ¿no? La mitad de ese 31.
Si de aquí a acá es 31, donde van a ser el ancho de influencia de esta chancadora, la mitad es 15.5, ¿no? O le ponemos 31 medio. 3 más 31 medio. Entonces tenemos 18.5. ¿Cuál es la distancia media ya global para todas las volquetas de ese banco? Va a ser la distancia media hacia el lado izquierdo más la distancia media que va hacia el lado derecho dividido 2. Entonces, su distancia media para el cálculo es de 20,75 kilómetros. Una sola distancia que se pone para transporte de esas volquetas. ¿Está claro, jóvenes, o no? Está claro. ¿Todos han entendido? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, vamos a repasar con la otra, con el otro banco. Estas volquetas que van a transportar material de aquí, van a transportar hacia un determinado valor que hemos hallado, el valor Y. De aquí a acá, ¿cuánto era el valor Y? 29, ¿no? Hasta 29 kilómetros van a transportar esta volqueta. Y acá, todo este tramo de acá. Entonces, ¿cómo encontramos la distancia media? Hacia la izquierda sería 5 kilómetros más 29 dividido 2, porque esa es la mitad. 5 kilómetros más 29 dividido 2. 5 kilómetros más 29 dividido 2 igual a 19.5. Y si nos vamos hacia la derecha, transporte de material hacia la derecha va a ser 5 kilómetros más, ¿cuánto? Más Y medio. No, y medio. Hacia acá, Más 40. más 40 dividido 2. 25 más 15, esto vale 40 también. Entonces, 5 kilómetros más 40 dividido 2. 5 kilómetros más 40 dividido 2 igual a 25. Sumo las dos y divido entre 2 es la distancia media para esa chancadora. Como tenemos que trabajar con una sola distancia para el conjunto de volquetas, entonces sumamos la distancia media hacia la izquierda, más la distancia media hacia la derecha, y sacamos una media de las dos. Entonces la distancia media de transporte de todos los volquetes va a ser igual a 21.5 kilómetros. Una sola distancia. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bueno, este es el dato importantísimo. Distancia media para todos los volquetes, ¿no? Bueno, nos vamos ahora al número de paladas por camión, volquete. Aquí igual el número de paladas o el número de cargadores frontales o de cucharones que se va a meter a un volquete. ¿De qué capacidad es el volquete? De 12 metros cúbicos, ¿no? Dividimos entre la capacidad del cucharón, que es 1,65, es decir, que cada volquete vamos a llenar con 7 paladas. ¿Están de acuerdo ustedes o no? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. La capacidad del volquete, que es de 12 metros cúbicos, dividido entre la capacidad de mi pala o de mi cargador frontal, y eso me define el número de paladas. Entonces, el número de paladas es igual a 7. Tiempo de cargado del camión o del volquete. ¿Qué tiempo yo utilizo para cargar el volquete? El tiempo del cargado, vamos a apagar el micrófono. Atiendan, por favor. El tiempo de cargado del volquete o del camión es igual al número de paladas por el tiempo del ciclo del cargador. ¿Sí o no? O sea, el número de paladas que tengamos que llevar por el tiempo que tarda el cargador en ir y volver, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que se tarda para llenar una volqueta. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. ¿No? El tiempo que se tarda para llenar de ese material una volqueta es igual al número de paladas multiplicado por el tiempo del ciclo del cargador, porque ese es el que define en qué tiempo lleva una palada y vuelve, ¿no? Entonces, si yo multiplico el número de paladas por el tiempo del ciclo del cargador, ahí tengo el tiempo de cargado del camión. Entonces, el tiempo del cargado del camión es igual a 7 paladas
multiplicado por el tiempo del ciclo de la pala. ¿Cuánto es el tiempo del ciclo de la pala? Por aquí lo hemos calculado. Aquí está, por 0,70 minutos, ¿no? Entonces multiplico 7 paladas por el tiempo de ciclo del cargador, es 4,9 minutos. Ese es el tiempo que yo tardo en llenar un camión o una volqueta y que se vaya. Del momento que llegó la volqueta, se estacionó y yo comienzo a cargar esa volqueta, yo tardo casi 5 minutos en cargar un camión. Y agarra y se va ese camión o esa volqueta. Ese es el tiempo de cargado del camión. Bueno, vámonos ahora al tiempo de acarreo y retorno del camión volquete. Es decir, ya lo cargamos y se va y vuelve. Tenemos que calcular también ese tiempo de acarreo y el tiempo de retorno. ¿Cuánto es el tiempo de acarreo más el tiempo de retorno? Tiempo de acarreo, sabemos que, lo hemos visto acá, el tiempo es igual a la distancia sobre velocidad, ¿no? Entonces agarramos ese concepto. Sabiendo que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿cuál es la distancia que recorremos en ese camión? Aquí está, 21,5. Esa es la distancia media. Entonces, aquí ocupamos esa distancia ya, la media que hemos sacado, ¿no? De ahí la importancia de este valor único. Entonces, ¿cuál es el tiempo de distancia media del volquete? 21,5. 21,5 dividido. ¿Cuál es la velocidad de ida cargado? Es 45 kilómetros. Eso lo ponemos, no lo dividimos entre 2. Eso lo ponemos nomás ahí. Multiplicado por 60 para llevarlo a minutos. Entonces, más tiempo de retorno es la distancia, que es la misma, la distancia media, dividido entre la velocidad de retorno, que es 50 kilómetros por hora. Aquí está. La de ida es 45 kilómetros por hora y la de vuelta es 55 kilómetros por hora. Entonces, eso estamos poniendo acá. Aquí parece que hay un error, ¿no? 55. Aquí le van a poner 55 o 50 le van a poner ya, porque es el tiempo de regreso. Hay un errorcito ahí. No importa. Aquí lo pueden corregir. 50 lo pueden poner. ¿Ya? Pero aquí era 55. ¿Ya? Entonces, 21,5 dividido entre 50 multiplicado por 100. Entonces, nos da un tiempo de ida y de vuelta de 54,47 minutos, ¿no? Ese es el tiempo de ida y de vuelta de volquete. Tiempo de ciclo del camión volquete es igual al tiempo de cargado, ¿no? O sea, ¿cuánto vale el ciclo del camión volquete? Tiempo de cargado, 4,9, ahí está, cuando se lo va cargando. Tiempo de ida y vuelta, que es 54,47 minutos, y un tiempo adicional que se estila poner 5 minutos por cualquier pinchado, algún desperfecto en el equipo. Este 5 es un valor que se le agrega al tiempo de ciclo del volquete, por norma, 5 minutos, ¿no? Entonces, sumado todo, me da 64,37 minutos. Ese es el tiempo de ciclo del camión volquete. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. Hallemos la producción del camión volquete. Sabemos que la producción es igual a la eficiencia por la capacidad por 60 dividido entre su tiempo de ciclo de volquete. Bueno, eficiencia sabemos que es 0,85. Aquí está el dato, 0,85. La capacidad de la tolva, viene a ser el volumen, 12 metros cúbicos multiplicado por 60 sobre su tiempo de ciclo de volquete, que viene a ser 64,47. Entonces, el rendimiento de esa volqueta es igual a 9,51 metros cúbicos sueltos por hora. Entonces, ya tenemos el rendimiento, fíjense, cuánto rinde la volqueta y cuánto rinde el cargador frontal. ¿Dónde está aquí tenemos? Ya tenemos la producción del cargador frontal y tenemos la producción del volquete. Esos dos datos tenemos que sacar para dimensionar en nuestro proyecto. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Hasta aquí está Sí, claro. ingeniero. Ya.
Ahora vamos al cálculo del volumen suelto del proyecto. Es decir, ¿qué vamos a calcular? ¿Por qué lo vamos a calcular? Para saber cuánto de volumen hay y cuánto de equipo voy a necesitar, pues, ¿no? Entonces nos vamos a calcular cuánto de volumen suelto hay en la subbase. Fíjense que esto tiene un ancho de calzada de 12 metros, tiene un espesor de 20 centímetros. No saquemos de la mente eso. La calzada es de 12 metros y su espesor es de 20 centímetros. Bueno, necesitamos obtener el volumen suelto. Las primeras clases que hemos hallado le enseñaron a calcular a qué es igual el volumen suelto. Es igual al volumen compactado multiplicado por el factor de abundamiento o de esponjamiento dividido entre el factor de compactación, ¿no? ¿Cuál es el volumen compactado? Ancho de la calzada, 12 metros. ¿Cuánto es de longitud tiene esa carretera? 140.000 metros, porque son 140 kilómetros. De aquí a acá hay 140 kilómetros, si ustedes suman esto. Entonces, estoy multiplicando el ancho, 12 metros, por el largo de la carretera, 140.000, y por el espesor, 0,20, ese es mi volumen compactado. Entonces, aquí lo tengo, fíjense. Ancho por largo por el espesor, 0,20. Ese es mi volumen compactado, multiplicado por el factor de abundamiento, que es 1,20, dividido entre el factor de compactación, 0,85. Mi volumen suelto es 47.474.352.94 metros cúbicos sueltos. Fíjense que harto, ¿no? Volumen. Tiempo para ejecutar esa subbase, 7 meses. ¿Eso de dónde lo saco ese dato? Del cronograma de ejecución. Toda obra tiene un cronograma de ejecución donde cada actividad se tiene en qué tiempo tengo que desarrollarlo. Hay un tiempo para, por ejemplo, sacar desbroce, ¿no? Del terreno natural, hay un tiempo para hacer excavación, hay un tiempo para conformación de terraplén, hay un tiempo para subbase, hay un tiempo para capa base. Eso viene en el cronograma de ejecución de la obra. Entonces, de ese cronograma yo saco ese dato y ese dato me dice, hágalo en 7 meses la subbase. Bueno, ¿qué significa en tiempo 7 meses? En horas. Multiplico 7 meses por 30 días por un promedio de 8 horas diarias de trabajo, 1.680 horas. Y ustedes me dirán, ¿por qué multiplica por 30 si trabajan más hasta sábado en la mañana? En el campo se trabajan los 7 días. Lo único que se hace ahí es rotar personal, pero en el campo se trabaja hasta domingo. Y cada 15 días sale el personal por una semana y viene otro personal a reemplazar. Pero en el campo no hay nada más que hacer, pues si no van a ir a jugar fútbol en el campo. No hay nada más que hacer, trabajar nomás. Entonces, por eso se hace 7 meses por 30 días por 8 horas al día. Entonces, tenemos 1.680 horas que representan estos 7 meses si lo convierto a hora. ¿Cuánto es el rendimiento requerido entonces? ¿Cuánto tengo que hacer en obra? O sea, el proyecto, ¿cuánto me está obligando a que yo haga en obra diario o por hora? Divido esta cantidad de volumen suelto entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo, ahí está. Y me dice mi proyecto que yo tengo que hacer 282.35 metros cúbicos sueltos por hora. Tengo que hacer de su base. Tengo que terminar su base 281.35 metros cúbicos por hora. Eso me dice el proyecto. Bueno, ¿cuántos camiones volquete necesito para eso? Divido ese rendimiento que me exige la obra, divido ese rendimiento dividido entre mi rendimiento de mi volquete, pues, 951, ¿no? Necesito 30 unidades de volquete. Para ese proyecto de 140 kilómetros necesito 30 unidades de volquete. ¿Cuántas palas necesito? Divido el rendimiento que yo tengo que ejecutar por hora entre rendimiento de mi pala. ¿Cuánto es el rendimiento de mi pala? 120.21 metros cúbicos sueltos por hora. 120.21 metros cúbicos sueltos por hora. Me dice que es 234 palas.
puedo asumir 2 unidades y ustedes me dirán si es 234. Si yo asumo 2 unidades, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué medida debo adoptar? El que me responda a esa pregunta le voy a dar 3 puntos Dos a la nota. excavadoras. El que me O responda a cargadoras. esa, a ver, Sería el que me cargar un responda, poco más grande para que se ocupe toda la boqueta. a ver, voy a hacer la pregunta, voy a hacer la aclaración primero. Le voy a dar 3 puntos a la nota final, es decir, si tiene 48, 51 va a aprobar. Mi cálculo me ha dicho que voy a ocupar 234, pero yo adopto 2 para optimizar, ¿no? ¿Y qué pasa con el 034? ¿Cómo lo compenso? Cargando Yo, ingeniero, más a la volqueta. ¿Cómo? Cargando más a la volqueta. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Benavides, Miguel Ángel. Benavides Miguel Ángel. Al final del curso me van a hacer acuerdo, ¿ya? Ya, también, si me Entonces acuerdo. yo, para compensar eso, lo cargo un poquito más a la volqueta. Recuerden ustedes que la volqueta, la volqueta 112 cubos, pero es de operación. Seguro que esa volqueta lleva 14, digamos. Entonces la cargo un poquito más la volqueta y ya me quedo con las 2 palas. La otra es poner 3 palas y la cargo un poquito menos la volqueta, ¿no? Que eso va en contra del rendimiento, ¿no? Y eso significa plata. Entonces la cargo un poquito más la volqueta y ocupo 2 palas. ¿Está claro, jóvenes? Está claro, ingeniero. Fíjense ustedes por qué lo he convertido esto a volumen suelto, ¿no? O sea, he multiplicado esto, que es el volumen compactado. Este volumen que yo saco del plano es volumen compactado. ¿Por qué? Porque es el volumen o las dimensiones cuando está terminada ya la subbase. Entonces, ese es el volumen compactado. Entonces, tengo que llevarlo volumen suelto. ¿Por qué? Porque el rendimiento del cargador viene en volumen suelto y el rendimiento de la volqueta viene también en volumen suelto, ¿no? Según la literatura. Entonces, tengo que llevar ese volumen a suelto. ¿Y cómo lo llevo? Aplicando esta fórmula que ya yo le enseñé los primeros días de clase. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero, quedó claro. Ya, este ejercicio va a estar ahí en la plataforma para muestra y ustedes ya para hacer su proyecto van a poder utilizar esto. Entonces, eso es lo que quería comunicarles ahora o hacerles conocer. Ustedes me lo terminan a manera de practicar este mismo ejercicio para la capa base. Van a asumir un tiempo de 5 meses y me van a ocupar todos estos datos aquí para hacer la capa base. ¿Ya? Aquí están los datos de capa base. Entonces ustedes lo completan el ejercicio dimensionando qué equipo o cuántos volquetes y cuántos cargadores frontales van a utilizar para su capa base. Y me lo van a entregar como un ejercicio, como un práctico. Completo todo. ¿Está claro, jóvenes? Una pregunta. Sí. Todos los datos son los mismos, lo único es el tiempo. ¿Cómo todos los datos son los mismos? Las dimensiones de la capa base, la subbase. Claro, Eh, tienen todos los datos Bien. como para hacer esto acá. Ahí está. ¿Ya? Tienen todos los datos. Aquí están los datos de densidad, de factor de esponjamiento, factor de compactación, tienen el dato de la volqueta y tienen el dato de la pala. Es decir, utilizan estos mismos datos para capa base. Estos 3. Solamente estos dejan de lado. Lo demás lo utilizan para la capa base. ¿Qué les pareció el ejercicio? Bien real, ¿no? Ingeniero, solo tengo una pregunta. ¿Puede volver a la última hoja? Ya. En el caso en que el número de cargadores nos diera algo cercano a 3, como 2,91 o 2,89, ¿asumiríamos 3 o Su- seguimos su- asumiendo 2? asumirían 3. En ese caso ya pueden cargar un poquito menos a la volqueta, digamos, ¿no? ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ya.
Eso ha sido, jóvenes. Este es un ejercicio bien práctico, es bien de obra, ¿no? Así se dimensiona en obra. Y la intención mía es que ustedes aprendan cosas prácticas. Entonces, esto yo lo he hecho varias veces ya en obra y obviamente tiene un buen resultado, ¿no? Así ustedes dimensionan en obra la cantidad de equipos que van a utilizar. Y esta dependencia entre estos dos equipos es pues muy preponderante, ¿no? Y es decisivo al momento de dimensionar, porque van los dos juntos. Entonces, le he querido dar una experiencia práctica de tal manera de que ustedes puedan ubicarse bien en obra cuando vayan a iniciar un proyecto. Porque esto se hace al iniciar el proyecto. O sea, el dueño de la empresa, o si ustedes son los dueños, mejor, digamos, ¿no? Le dice a uno, aquí están el proyecto geométrico, aquí está el proyecto estructural, aquí está el presupuesto general del proyecto, aquí está el cronograma, todo le entregan a usted, aquí están todos los planos, le doy una semana, ingeniero, y usted me trae el dimensionamiento del equipo que va a utilizar en su obra y la cantidad de personal que va a utilizar. Con eso yo voy a presupuestar y voy a ver si mis costos están dentro o para pagar esa demanda que usted me hace. Y de ahí podemos ir ajustando de repente algunas cosas para optimizar costos. Pero de entrada le piden dimensionar equipo, el pool de equipo, y ustedes lo van a hacer así. Y la cantidad de personal que van a utilizar, ¿no? Entonces el ingeniero hace su programación y le dice, bueno, necesito tantas motos, tantas palas, tantos compactadores que ustedes lo van a hacer en el proyecto, ya van a ver, y necesito este personal. Ya le había dicho yo anteriormente que el personal clave, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. Un El de buen la moto, maquinista. Moto niveladora. Ya, no era la El nariz. ¿Qué operador y el era? topógrafo. El Topógrafo y La Exactamente, niveladora. niveladora. exactamente. Dentro de todo su personal, ustedes tienen que elegir un buen topógrafo por el que le da los niveles que tienen que ser garantizados, ¿no? Los niveles del proyecto. Un buen topógrafo tiene que elegir, aunque cobre un poquito carito, pero que tenga mucha experiencia. Y un buen operador de moto. Con eso ustedes aseguran un buen proyecto, una buena ejecución, ¿no? Eso como consejo. ¿Y cómo dimensionan? Así, ¿no? Y como van a hacer en su proyecto. Así dimensionan su pool de equipo y llevan al dueño de la empresa o ustedes mismos si son dueños, con eso hacen su programación y ven si van a ganar o van a perder, o en algunos sectores van a ganar, en otros van a perder, de acuerdo al cronograma de ejecución. De entrada ya el dueño tiene una idea de cuánto va a ganar, pero les garantizo que le va a pedir eso ni bien ustedes entren a un proyecto carretera, ¿no? Equipo y personal. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ingeniero. Ok. Una consulta, Sí, ingeniero, el número de cargadores, digamos, de 2,5, 2,6 se puede tomar como 3 o tiene que ser 2,8 nomás o 2,9. de repente se puede tomar, digamos, un 2,5, tomar 3. ¿Cuándo? Cuando ven ustedes que su maquinaria es muy vieja, digamos, que alguna de ellas va a presentar problemas, ¿no? Entonces ahí va a estar repuesto la otra, digamos, ¿no? En esos casos uno tiene que jugar un poquito. ¿Se dan cuenta, no? De repente es un equipo muy viejo y es susceptible de que le falle una. Entonces ahí está la otra. Entonces dimensiona a una cantidad mayor y le explica al dueño por qué, ¿no? Pero si se trata de equipo nuevo, bueno, yo pues elijo el menor y trato de compensar en obra cargando un poco más a los boquetes, ¿no? Pero no arriesgo eh, porque la maquinaria es nueva. Pero la maquinaria es vieja y hay ciertos riesgos, entonces yo me iría ya al inmediato superior, a 3, digamos, si el caso fuera 2,5, ¿no? ¿Está bien? Bienísimo, y gracias por la aclaración. Ya, bajo ese criterio, ¿no? Ingeniero, quería preguntarle, o si podría repetir el por qué es que se asume como 2 unidades. Es que mi internet se lenteó y se escuchó entrecortado esa parte, no entendí. 2 unidades, no, era
la velocidad, ¿no? No, en las unidades de cargadores Para frontales salió cargadores se refiere. 234. Ya, 234. Aquí yo le decía que yo asumo 2. ¿Y cómo compenso este 0.34? Cargo un poco más a la volqueta, ¿no? Cargo un poco más y ya voy compensando este 0.34. Es decir, hago que lleve más de lo que debe. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Eso es, jóvenes. Bueno, para terminar, ahora fue un alumno a la oficina, pero estaba sumamente ocupado yo. A partir de mañana en la tarde pueden ir y ya lo voy a atender a algunos que tengan duda en su nota, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, esta tarea se la podemos ir entregando desde la semana. Sí, este ejercicio me lo pueden entregando si ustedes quieren desde el viernes. ¿Cuál es la intención de que ustedes ahorita en fresquito ya lo hagan esta otra? O sea, por eso no se lo hice porque es el mismo procedimiento y a manera que ustedes entiendan lo que hemos hecho acá, quiero que ustedes lo hagan esto de capa base. Y me lo entregan a partir del viernes ahí en mi oficina, ¿ya? ¿Está bien? Ok, Ingeniero, Sí, ingeniero, buenas tardes, buenas noches. Disculpe, ¿no se podría para el lunes? ya está bien. Bueno, pues entonces lo definimos para el lunes. A partir del lunes va en entrega, ¿ya? Gracias, ingeniero. Le voy adelantando algo. El segundo parcial, yo tomo 2 parciales nomás en esta materia. El segundo parcial es un dimensionamiento de equipo. Así que vayan estudiando. No es difícil, ustedes han visto, es fácil, pero hay que practicar, ¿no? Entonces, el segundo parcial es un dimensionamiento de equipo. Yo le doy un tramo de carretera, ustedes tienen que mencionar su equipo. Todo, oruga, moto, ya saben todo. En función del volumen que tenga, ya saben dimensionar, pues, ¿no? La única que tiene relación directa es lo que hemos hecho ahorita. Después, ¿qué hacen? Dividen este volumen que haya, volumen suelto o volumen compactado, según corresponda, divida entre el rendimiento de la maquinaria y ese es el número de oruga, ese es el número de moto, etcétera, etcétera. ¿Está bien? está bien. Está bien. Va a ver que cuando ustedes hagan el proyecto se van a sentir ingenieros, ¿no? O sea, es hermoso, digamos, dimensionar un pool de equipo. Y eso se lo van a llevar, seguramente van a tener una copia, se van a sacar y ténganlo a mano cuando por ahí lo manden a hacer un proyecto de carretera o de pavimentación, ya ustedes tienen de dónde echar mano una literatura para sacar su dimensionamiento, ¿no? Porque lo primero que le pide el dueño es dimensionamiento de equipo y de personal. ¿Ya? Muy bien. Ok, jóvenes, inmediatamente terminamos esta clase, se lo elevo a la plataforma y lo van a tener ustedes, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Bendiciones para todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.